A ver, ¿puede un procedimiento quirúrgico contarnos una historia? Pues parece que sí. Durante 18 años, la lipoescultura de alta definición pasó de ser una técnica, bueno, bastante traumática, a convertirse en una auténtica forma de arte corporal. Vamos a hacer un recorrido por esa evolución que es increíble, donde cada problema fue en realidad el motor para una nueva solución. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Todo, absolutamente todo, empieza con un cambio de chip. Esta frase lo resume a la perfección. El objetivo ya no era solo quitar grasa sin más, sino desvelar la anatomía atlética que hay debajo. Es la diferencia, para que nos entendamos, entre demoler y esculpir. Para entender cómo se llegó a ese punto, vamos a explorar este viaje en 5 actos. Primero, ese cambio de filosofía y sus comienzos, que fueron bastante duros. Luego, el salto tecnológico que lo cambió todo. Después, cómo se alcanzó la maestría artística. Y por último, la prueba definitiva, lo que nos dicen los dados. Pues eso, la historia arranca cambiando por completo las reglas del juego. La liposucción de toda la vida se centraba en pacientes con sobrepeso, pero la HDL, la lipoescultura de alta definición, puso el foco en otro tipo de persona, alguien más bien esbelto que no buscaba perder peso, sino conseguir un físico, pues eso, atlético y definido. Este camino lo podemos dividir en 3 grandes etapas. Primero, los años de la succión pura y dura, una técnica, digamos, de fuerza bruta. Después, la llegada de la tecnología Beiser, que trajo muchísima más finura. Y finalmente, la era 4D, donde la técnica, el arte y la seguridad se fusionaron ya del todo. Pero claro, toda gran idea suele tener unos comienzos complicados. Y la primera generación de HDL, aunque era una idea visionaria, se topó con una realidad muy, muy dura. Vamos a ver por qué ese primer intento pues no fue precisamente perfecto. Es que el contraste es brutal, ¿eh? Había un abismo entre lo que se quería conseguir y lo que pasaba en el quirófano. El objetivo era crear arte, sí, pero la realidad era un proceso agotador y muy arriesgado tanto para el paciente como para el propio equipo médico. Para que nos hagamos una idea, basta con una cifra: 18%. Ese era el porcentaje de pacientes que sufrían seromas, que es una acumulación de líquido, una cifra altísima, que dejaba muy claro que algo gordo, tenía que cambiar. Y el cambio llegó, como casi siempre, de la mano de la tecnología. La siguiente fase se define por la llegada de una herramienta que convirtió la fuerza bruta en precisión. Y aquí es donde el cirujano pasa de ser un operario a ser de verdad un escultor. Va a ser, a ver, para que lo entendamos todos, es como un cincel ultrasónico. En lugar de arrancar la grasa a lo bestia, la disuelve con vibraciones de sonido. Esto permite al cirujano trabajar la grasa como si fuera arcilla, esculpiendo los músculos con un nivel de detalle y una delicadeza que antes eran simplemente impensables. Pero ojo, que la innovación rara vez es un camino recto. El Basser solucionó el problema del trauma, sí, pero trajo otros. Las cirugías se alargaban y aparecieron nuevos riesgos, como las quemaduras en la piel. Cada solución al final presentaba un nuevo puzzle que había que resolver. Y con esto llegamos a la fase de maestría, la evolución 4D. Aquí ya no estamos hablando solo de una herramienta, sino de un sistema completo. Un todo que une la tecnología más puntera con un conocimiento artístico muy profundo y sobre todo un enfoque casi obsesivo en la seguridad. El avance a nivel artístico fue clave. Se empezó a diferenciar entre 2 tipos de músculos. Por un lado, los de potencia, que se realzan para dar volumen, fuerza, y por otro, los de definición, que se marcan para dar un aspecto más atlético. Este concepto permitió crear resultados muchísimo más naturales y dinámicos, a medida para cada persona. La seguridad se convirtió en el pilar fundamental. Se implementó un protocolo súper riguroso que lo cubría todo, desde controlar la temperatura del paciente para evitar la hipotermia, a usar fármacos para reducir el sangrado o tener un seguimiento postoperatorio constante, 24/7. Bueno, y después de todo este camino de innovación, de prueba y error, llegamos al momento de la verdad. La pregunta es, ¿se puede medir todo este progreso? Pues sí, la respuesta está en los números. La pregunta es muy directa. ¿Funcionó? ¿Toda esta evolución tecnológica, artística, de protocolos, tuvo de verdad un impacto que se pudiera medir en la seguridad y en los resultados? Pues la respuesta es un sí rotundo. Fijaos en la tasa de seroma, empezó en un preocupante 18%, luego se desplomó a un 7% con el Basser y finalmente a solo un 2,1% en la era de la lipo 4D. El salto en seguridad es que es brutal. El dato clave es este: 2,1%. Esto significa que se redujo una de las complicaciones más habituales en casi un 90%. Es la prueba del poder de la mejora continua, de no conformarse nunca.
Claro, una pregunta lógica sería, vale, más seguro, genial, pero ¿y si para lograr esto hubo que sacrificar la eficacia? ¿Se extraía menos grasa, los resultados eran menos potentes? A veces, más seguridad significa menos rendimiento. ¿Pasó eso aquí? Pues aquí viene la revelación final, la más potente de todas. No solo no se sacrificó el rendimiento, sino que se multiplicó. En la última etapa, se llegó a extraer, de media, más de 3 veces el volumen de grasa que en la primera. Pasaron de 2.000 a 6.400 centímetros cúbicos. Una barbaridad. Así que la gran lección, la moraleja de esta historia de 18 años, es que la seguridad y la eficacia no tienen por qué estar reñidas. Un enfoque metódico en solucionar cada problema uno a uno lleva a un resultado extraordinario, un procedimiento que era a la vez más seguro y, encima, mucho más potente. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Este viaje, desde una técnica traumática hasta un arte refinado, va mucho más allá de la cirugía. Quizá nos enseña que la verdadera innovación no es un único momento eureka, sino un compromiso constante, incansable, por mejorar, resolver y perfeccionar, paso a paso, a lo largo del tiempo.